más al canal de Borja Mar. Hoy os traigo una nueva entrevista, otra vez presencial. Esta vez contamos con Fernando Sean de Lorrieta, que es el apellido. Sí. Me cuesta un poco todavía. Es complicado. Médico militar, ha sido médico militar. Primero militar, buzo de la Armada y escultor. Aquí en nuestra ciudad de Cartagena es bastante reconocido por sus obras, ya que ha hecho El Soldado, por ejemplo, de la calle que está en el puerto de Cartagena, la cola de ballena, por ejemplo, que es muy reconocida, y el Cristo de los Buzos, o sea, que esa realmente es Jesús Nazareno que hay hace poco tiempo, ¿no? Porque vale, bueno. En primer lugar, antes de no hablar un poquito de cultura y tal, quiero que me nos cuentes un poco sobre tu vida como militar. O sea, es que me he estado informando y he leído que has estado en la Guerra del Golfo, por ejemplo, que eso es una pasada. Has estado en el Hespérides también. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo te decidiste meter en la Marina y todo eso primero. Bueno, pues la verdad es que fue de forma un poco, no accidental, pero yo tenía que hacer la mili, entonces se libraban los huérfanos, yo era huérfano pero de la Armada, entonces los huérfanos de la Armada no nos librábamos de la mili, con lo cual tenía que hacer la mili, y como tenía la carrera ya de enfermería hecha, entré a lo que se llamaba el IMECAR, la milicia universitaria, entraba ya con la carrera terminada, y entonces me fui destinado a Canarias entonces, de sargento IMECAR, hacer la mili, y me gustó lo que vi. Estando allí salió el curso de buceo aquí en Cartagena para hacerlo, me vine para aquí, hice el curso de buceador, me gustó más todavía lo que había visto, y en ese tiempo salió la oposición para Armada, para ser de la escala básica, diríamos, ¿no? Para ser profesional. Me presenté en el 87 y la aprobé, y desde entonces ya embarcábamos, todos los que salíamos de entonces de esas promociones, íbamos de cabeza a barcos, sí o sí. Y yo estuve en la corbeta vencedora, fue mi destino, mi primer destino en la escala básica. Y pues la verdad es que, bueno, me gustó mucho porque se navegaba muchísimo entonces, era muy sacrificado, pero joven, con 20 y pocos años y con ganas de ver el mundo, pues era la situación. Y el tema del salario era muy diferente, imagino, al de ahora, ¿no? Bueno, entonces, diríamos que el sueldo que se cobraba entonces no era mucho, pero cuando salíamos a extranjeros sí había unas dietas que eran importantes comparado con... Que de hecho, yo por compañeros que están todavía en activo y me han dicho una vez lo que se cobra, y más o menos lo que se cobraba entonces, y proporcionalmente la vida entonces era mucho más barata. Claro, o sea, pero ¿cuánto... Cuando tú estabas aquí en Cartagena trabajando, ¿cuánto podrías cobrar más o menos? O sea, ya curiosidad, simplemente. Pues era en pesetas, y sobre el año 91, por ejemplo, que fue cuando la guerra del Golfo, cobrábamos a lo mejor unas 150.000 pesetas, que no llegaba a los 1.000 euros de ahora. Pero claro, cobrábamos entonces, me acuerdo, 16.600 pesetas diarias de dietas. O sea, cuando estabas fuera. Sí, eran 100 euros. 100 euros entonces. De hecho, yo cuando vine de la guerra del Golfo y de estar en la Antártida, me pude comprar una casa en la playa, con lo que había ahorrado. Ahora con lo que te vas por ahí de campaña y escasamente te puedes comprar algo, dar una entrada a algo, ¿no? Sí, entonces, esa proporción sí era un poco más... En cambio, peseta, euros ya han hecho la diferencia. Sí. Bueno, y luego, pues, a lo largo de tu vida, te metes a escultor. Cuéntame cómo un militar de marina y un buzo de la Armada han pasado de vida militar a escultor. Bueno, durante muchos años lo compaginé. O sea, yo empecé con esto en el año 95, estaba en plena actividad. ¿Pero has hecho alguna carrera, algún tipo de formación extra de eso? Yo me formé en la Universidad Popular. Yo siempre había dibujado y pintado desde muy pequeño. Yo de hecho ganaba los concursos que había entonces en el puerto para los colegios y todo eso de pintura, sobre todo en Navidad, pues me presentaba. Y 2 años gané el primer premio, otra vez el primero y el segundo, o sea que
más o menos ya tenía la parte esa del dibujo y la pintura, pero siempre me atraía mucho las tres dimensiones, trabajar con las manos. Y entonces vi una oportunidad ahí, Juana, que es maestra, compró una pella de barro, lo cuento y tal, y dije, déjame un trozo que pruebe a ver. Y me puse y hice como un santo así con los ojos en blanco y tal, y dije, apúntate que tienen técnica porque tienen mucha facilidad para esto. Y entonces entré en la Universidad Popular y estaba entonces, el lujo era el que daba clase Dora Catarineu, que era una gran artista, es una gran, Dora Catarineu, escultora y pintora, ahora vive en Murcia, pero ha sido un personaje en la región y a nivel de extranjero y tal. Y era la que nos daba clase entonces. Hasta que me empezó a traer la escultura, ahí me formaba en barro, lo que era modelado. Y veía que los concursos internacionales y todo eso lo que pegaba era más el hierro, se llevaba mucho el hierro al hacerlo corte. Y entonces tuve la oportunidad de hacer un curso de soldadura y osicorte industrial, lo hice y yo iba para mis líneas, las líneas de la escultura. Y con eso empecé con esos materiales. Digamos que quedó también he estado informándome que te gusta mucho el tema del toreo, que hace figuras sobre toreros, ¿no? La estética del toreo me gusta. No era aficionado yo al mundo taurino, pero la estética del toreo sí que veía, ¿no? Que era como una mezcla de baile y fuerza, del baile por la parte del toreo y la fuerza que da el animal del toro de lidia en sí. Y entonces empecé a probar, ¿no? Líneas. Al principio líneas muy básicas y luego cosas más figurativas. Y también ahí tuvo mucho la culpa a Dora Catarineu. Dora Catarineu le encantaba hacer toreros, pero unos toreros muy típicos, muy distintos a lo que la gente se va a pensar. Entonces esa línea fue una de las grandes líneas que empecé a trabajar. Una fue el mar, otra fue la tauromaquia, otra los humanos en cualquiera de sus formaciones, pero el mar sí, como buceador y como amante del mar, era una de las grandes líneas que he definido siempre mi obra. Vale, a ver, luego he visto que estábamos ha comentado que a nivel internacional también ha hecho cosas. He leído que has estado exponiendo aquí en toda España en general, pero he visto que has estado en Italia, Francia, Inglaterra, países también de... Sí, en China también. Sí, China, Suecia. Estados Unidos puede ser también. En Estados Unidos hay obra mía. Sin haber expuesto, pero hay obra. O sea, que has estado por todo el mundo. Sí, me he movido un poquillo. Joder. Y al final, pues aquí en Cartagena, pues tienes también un montón de reconocimiento por lo que has hecho al final. Sobre todo los más míticos de la cola de ballena. Sí, la verdad es que antes de la cola de ballena, a nivel urbano, ya había puesto el soldado de reemplazo en el 2004. Me pregunté esta mañana. En el 2006. Porque justo estaba con un amigo desayunando y digo, he dicho con quién iba a estar y tal, y digo, pues me sonó, por lo menos el soldado. Sí, el soldado, luego puse el flautista Melín en los Juncos, está el flautista Melín y un búho grande también que se puso, eso fue en el 2006, y en el 2007 ya pusimos la cola de ballena. ¿Cuánto tiempo tuviste para hacer la cola de ballena? Hombre, la cola de ballena fue mientras se pensó, mientras se fue diseñando, porque mi primera idea fue, yo las hacía pequeño en hierro y las ponía en la orilla de la playa, no sabía hacer fotomontaje, tampoco se llevaba entonces lo del fotomontaje, y entonces las fotografiaba y me gustaba mucho cómo quedaban, ¿no? Que hacía pequeñas en hierro. Y entonces en una exposición que hice, creo que fue en la Morelia Bizantina, los puse, fue la concejala a verlo y tal, y le dije, mi idea es, porque me gustó mucho cómo quedaban, digo, mi idea es hacer una en gran formato, y mi primera idea fue ponerla en la bocana de Cabo de Palos, en la entrada, que hay unos secos, hay unas piedras que están casi a ras de agua, y ahí hubiera sido muy fácil poner alguna, y la verdad es que hubiera sido también estéticamente muy bonita. Y me dijeron que les gustaba mucho la idea, pero para el puerto de Cartagena. Entonces tuve que rediseñar lo que no se ve, que es la parte que me pregunta muchas veces la gente, y lo pongo, ¿no? Algunas veces en la página web y todo eso, pongo de vez en cuando el recordatorio de cómo se puso, porque fue muy complicado. Eso nunca lo sé, ¿cómo se puso ahí la cola de ballena? Hubo que empezar quitando fango, porque ahí era una zona de muchísimo fango, había casi 80 centímetros de fango, hasta que se llegaba a un firme. Si pones encima del fango una estructura, se tuerce enseguida, entonces no valdría. Se dragó con buzos ahí toda la zona aquella,
luego se echaron 28 toneladas de zahorra para hacer un piso firme, y luego se puso la primera estructura, que son de 25 metros cuadrados, de hormigón y hierro, que pesa 12 toneladas, pesa. Sobre esa, cuando quedó a cero el tetón central, ya pusimos otra de 10 toneladas sobre esa, y ya se hallaba atornillada la cola de la ballena con su sano de zinc para que no tenga corrosión, y hubo que hacer una tarea de ingeniería complicada. O sea que la cola entonces, entre todas las estructuras que hay tal, 22 toneladas, déjalo ahí. 27, en total se podía poner en 27 toneladas. 27.000 kilos, madre. Por eso hubo que hacerlo en parte, porque si no, no había grúa Claro. que pudiera moverlo desde el puerto hasta allí. Las grúas tuvieron que poner ahí una parte de refuerzo para que no se fuera. Bueno, para mover 27.000 kilos, Sí. por mucho que haya grúa, Sí, ya sí, que es una la verdad grúa. que fue complicado. Vaya tela. Y la del Cristo de los Buzos es la más reciente, entiendo. Bueno, después del Cristo de los Buzos puse la de el Jesús Nazareno que está en la puerta de la pescadería, encargado por lo del Cristo. Fue posterior, pero es verdad que el Cristo de los Buzos surgió un poco así y me dijeron, han robado el Cristo de los Buzos que había ahí, que lo puso un compañero, que fue el primero que lo hizo, un buzo del CBA, y era un Cristo que se había encontrado en una excursión, y era un Cristo pequeñito, pues lo robaron una vez, apareció, se volvió a poner, lo volvieron a robar, y entonces ya se dijo, pues, a ver si podemos hacer algo y tal, y me dijeron los compañeros, y al ser buceador y tal, dije, no os preocupéis que lo hago yo. Hicieron una pequeña acuestación para los materiales entre los compañeros, y hice algo que perdurara en el tiempo. Porque hecho, claro, una escultura de esa, ¿qué cuesta hacerla? ¿Cómo que te cuesta a ti en este caso? Hombre, ¿en esfuerzo o en dinero? En dinero un poco. En dinero los materiales no son excesivamente caros porque es hierro, y a lo mejor los materiales podían ser 300 euros, 400 euros. Para todo eso. Sí, porque son, al final, muchas de las piezas las tengo yo ya. Entonces yo uso mucho, reciclo mucho los restos que me quedan dentro de las obras, y lo que sí tuve que comprar son las vigas que lleva, porque lo que es la cruz es una UPN que se llama, una viga estructural, y luego le soldé un ángulo detrás para que no pudiera haber la posibilidad de torsión. De hecho, si ves fotos del Cristo de los Buzos, hay gente subida, 6 o 7 subidos sobre la cruz, y el ancla que hace en la parte de abajo, subida la gente ahí, 4 o 5, o sea, la tuve que hacer ya pensando en eso, en que la gente se pudiera subir y no hubiera problema. Hostia, o sea, es que al final perdí, ¿no? Pero te pones a hablar de todo esto y te das cuenta de todo lo que es, porque es que al final es un trabajazo enorme, y esto también que a veces no se valora lo que cuesta hacer. La gente lo ve y no se imagina lo que hay detrás para llegar a eso. Y yo, fíjate, alguna vez me he preguntado, ¿será tuyo también el que está en el puerto también, con la cabeza así, una figura enorme? El Zulo. El Zulo. No, ese es de Víctor Ochoa. Yo tengo una muy similar, que es previa a la de Víctor Ochoa, pero esa vino ya, se contrató cuando, no sé, fue una época, y ya yo la había visto ya en Madrid, esa obra, en el Palacio de Cristal, en una exposición, y me pareció fantástica, porque esa es una obra, aparte de que es emblemática. Entonces no se llamaba el Zulo se lo puso aquí como homenaje para las víctimas del terrorismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fue por eso? Sí. Eso sí que no lo sabía. Sí, entonces se puso para eso. Y yo tengo una, porque eso se hace en pequeño, entonces se lleva una empresa. El escultor no lo hace en ese tamaño, no lo puede en ese tamaño, sino que hay empresas que te lo hacen en el formato que tú quieres. Hay una empresa, por ejemplo, Tragacanto en Madrid, y te lo hacen en polispán de alta densidad del tamaño que tú quieras. Multiplicas el tamaño y sale hasta la huella que tú hayas dejado en la arcilla, te sale ahí. Luego se lleva eso al fundidor y se hace un gran bombo de extrusión. Y te queda tan grosor, o sea, eso está muy mecanizado a ese nivel. Con todo la máquina y tal. Sí. Bueno, eso solo está en Madrid, que sepa yo, fundidores de ese tipo solo están en Madrid. De esa categoría. Que claramente si no. Es muy difícil. Y transportar luego todo eso. Sí, lo que pasa es que no pesa tanto como la gente se puede pensar, porque si lo tocas, hace el nivel de campana y eso tendrá unos 3 milímetros o 4 milímetros donde más, porque se calcula por la superficie, o sea, que es se calcula la cantidad de que es súper fino. Es fino, porque si no se podría mover. Sin embargo, solda, por ejemplo, que está hecha
a la cera perdida, pero con métodos más tradicionales, tiene 1 centímetro y pico de grosor en el sitio que menos, y pesa 450 kilos, siendo muchísimo más pequeño. Pero son según la técnica que se use, se da más grosor o menos para poder manejarla. Exactamente. Y bueno, la verdad que en general pues queríamos entrevistarte por eso, por el tema de la escultura principalmente. Hasta que yo he sabido que... Que he tenido otra vida paralela. Sí, la verdad que eso me llama mucho la atención, además, el cómo has compaginado eso con lo otro, porque lo veo también muy complicado en el sentido de, al final, ostras, cuando estás en la marina o en militar de lo que sea, en el tiempo que te tiras ahí como militar, mucho más tiempo. Claro. Entonces, si nos interesa cuánto tiempo has trabajado compaginando las dos cosas. ¿Cuánto tiempo podías dedicar a cada cosa en el día? Bueno, en el día ten en cuenta que, claro, en el barco estás 24 horas. 24 horas, muchas semanas y meses. Según el barco, bueno, en la experiencia, como te he comentado, eran 6 meses de campaña. Y en el Poseidón, 6 meses fuera. Y algunas veces hasta 2 meses sin tocar puerto. Entonces estaba fondeado, y en el Poseidón también, cuando estábamos muchas veces fuera por ahí, te podías tirar fondeado en un sitio, que estábamos haciendo algún trabajo, y a lo mejor estabas 10 días fondeado en un sitio, viendo la tierra cerca, pero sin estar, no bajábamos a puerto. Entonces tiene muchísimas horas libres, porque yo en realidad en sanidad, si no tenía algún problema de alguien, tenía muchas horas que estaba en enfermería esperando que pasara algo. Y en esas horas yo montaba allí mis chiringuitos y ahí me ponía con mis esculturas, y eso me ayudaba mucho a tener la mente. Sí, porque entonces tampoco teníamos tanto las redes como ahora y tal. Teníamos los móviles, sí, pero lo demás no era como ahora. ¿Y algún caso médico que tú hayas tenido que curar a alguien que te haya marcado? Hombre, muchos. He tenido muchos y importantes, ¿no? Porque en tanto tiempo, lo malo es que algunas veces te pillabas solo, unas veces con médico, otras veces sin médico, tienes que hacer lo que pudieras, ¿no? Pero en la Guerra del Golfo sí tuvimos varios casos importantes, desde una meningitis que había que evacuar rápidamente, porque si no se podía contagiar los 150 que íbamos en el barco, y era muy peligroso, una meningitis meningocócica, y lo pudimos mantener hasta que pudieron venir los americanos en helicóptero por él, y bueno, hicimos una actuación ahí que fue bastante buena. Y los accidentes he tenido un poco de todo, desde compañeros que en maniobra de infantería marina les ha tocado, estábamos tirando una granada incendiaria, que entonces luego ya se prohibieron, y le explotó en la mano a él, al lado mío, y tenía que hacer una evacuación urgente en el helicóptero, a mil cosas, muchas cosas muy, muy importantes, como tenía que hacer. Y bueno, se resuelven una parte por la inmediatez de la actuación, y como no tienes, ahora ya hay bastantes más medios, pero entonces era por vía radio todo, y entonces tenías que hacer mucho improvisando. Sí. Han metido, te has tenido que hacer muchas corridas. Sí, me has tenido que hacer. Pero digo, bastante. Tú como enfermero, ¿has tenido algún caso que te haya marcado a la hora de, como médico, de algún caso de algún compañero o algo que te haya dicho, madre mía? Hombre, ya te digo que en esos casos he tenido de la Granada, porque estábamos los dos, era compañero de mi promoción de IMECAR, y estábamos entonces en Canarias destinados, y estábamos los dos tirando ese lote de Granada, y a él le tocó la defectuosa. Entonces, y se destrozó la mano, lo tengo publicado en revistas internacionales, porque no se sabía entonces, era el problema, se estaba tirando ese tipo de granadas sin saber cómo se podía curar, porque el fósforo blanco sigue ardiendo en ausencia de oxígeno. Entonces, una vez que se fija el tejido, seguía, entonces al final hubo que amputar la mano. Entonces son casos muy... Era un compañero tuyo, ¿no? Entonces hay cosas, y lo ves tan cerca. Y más estando mutual, ¿no? Precisamente, sí. que eso sí que impone, sí. Además. Y luego en accidentes de buceo también, de compañeros, de tener que tirarte 2 días dentro de la cámara hiperbárica con esa persona. Entonces, ¿cómo? Los tratamientos de accidentes de buceo pueden llegar a ser 2 días dentro de una cámara hiperbárica, sobre todo con las tablas antiguas que había. Y también con un compañero tuve que estar así 2 días dentro de la cámara. 2 días con sus noches. Ahí cuando te metes en un cartucho, es un poco más grande que un sarcófago, y tienes que estar ahí
estar vigilando que no pase nada y Pero porque al final que son por presiones, claro. porque así hay que presurizarlo y entonces luego la despresurización es muy lenta en el tiempo. Claro, cuando tú subes tienes que subir más despacio, ¿no? Claro, a ver, se hacen unas tablas que son mucho más rápidas que un aporte de oxígeno, entonces según a la profundidad que haya tenido el accidente y la sintomatología que tenga, pues así se usan unas tablas. Claro, y eso puede ser también. Sí, eso es. Hice el curso de accidentes de buceo, ahí en CBA también, entonces me especialicé en ese tipo O sea, tú has hecho de todo, ¿no? Y también el curso de aeroespacial también. ¿Aeroespacial? Sí, hay uno que se llama Medicina y Enfermería Aeroespacial, que se hace en el CIMA en Madrid, y es un curso también súper interesante. ¿Y eso para tratar accidentes también o...? Para todo lo que es los problemas de las despresurizaciones, en vez de por inmersión, por la ausencia de presión, que son los problemas que se le dan a los pilotos, sobre todo pilotos de combate, y luego también todo lo que es el aerotransporte sanitario, en helicópteros, en aviones, en todo eso. O sea, ¿tú podrías pilotar un avión militar? No. Entonces, para tratar a la gente que hay que transportar en un avión, que parece que es una tontería, pero cambia mucho por ausencia de presión. Hay una serie de normas que hay que cumplir, porque si no, no puedes actuar. No es lo mismo que a nivel a cota cero, en superficie. Pues bueno, yo creo que hasta aquí la parte teórica. Ahora vamos a ir a darnos una vuelta por Cartagena y vamos a ver un poquito tus obras principal, porque para ir al otro no llegamos. Muy bien. A ver de todos los buzos. Eso sí, esa está más complicada de llegar. Y nada, muchas gracias, Fernando, A ti. por esta charla tan agradable. La verdad que me parece una historia personal de vida increíble. O sea, compaginar las dos cosas al mismo tiempo. Y además, ya no solo eso, sino todo lo que has hecho por Cartagena, que al final también tiene su mérito. Y aquí en Cartagena eres reconocido y también fuera, hostia. O sea, al final eso es un lujo, entrevistar a alguien que tiene tanto reconocimiento, tanto en España como fuera de España, a nivel mundial, como son países como China, que también he leído que ha puesto en China. O sea, es que me parece... Sí, de hecho tenemos todavía obra allí, que va corriendo por alguna de las universidades de allí, tenemos todavía obra, grupo de... Y bueno, cuéntame, antes de pedir el vídeo, culturas que hayas dejado en otros países, algún país, que sea Suecia, por ejemplo. ¿Hay alguna? En Suecia hay una, por ejemplo, que se vendió la primera vez que puse ahí en Suecia y era un ícaro que hice durante la pandemia. Durante la pandemia me dediqué mucho a trabajar y era un ícaro apareciendo por un marco como de, pues fuera una puerta, ¿no? Y era medio, las alas estaban dentro y él estaba como asomándose, ¿no? Era muy emblemático de decir, podemos salir ya, ¿no? Mostrando esa actitud que estábamos con el miedo todavía de salir. Y en esa primera exposición se vendió ahí en Suecia y la primera salida que hacía y mira, fue buen presagio. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, pues también algunas de las que se quedan allí, curiosamente la primera que vendí ahí en la exposición fue a una fotógrafa, me enteré después, que era muy conocida ahí en Londres, y una fotógrafa artística, y fue un hombre sobre un aro fumando una pipa así al viento y tal, y una figura así muy emblemática, era figurativa en el hierro que uso yo, pero era muy... Y me dijo, dice, me gustan estas tres, explícame la historia de cada una. Entonces le gustó más la historia que le conté porque qué significaba esa obra y fue la que se Pues era como estar en tu mundo, era como si fuera en la luna, que todos nos gusta algunas veces estar en la luna, y estaba como en el borde de la luna y estaba ahí fumando plácidamente, ¿no? Con el pelo al viento y con un capote, y era una figura muy emblemática de los momentos de abstracción que podemos tener en un momento dado. Vale, y luego, para terminar, Suecia. En Suecia es la que te he dicho, la del ícaro. Y en Noruega, por ejemplo, sí, en Noruega también, que tengo una clienta noruega, y ahí... Contaros un poco, Borja, si no... Vídeo-foto. Esto es un vídeo. Ahora después hago la foto que se vea mejor. Sí.
Bueno, ahora nos encontramos delante del sitio más icónico de Cartagena, la cola de ballena. Y bueno, Fernando, cuéntanos un poco cuánto tardaste en hacerlo, el peso de esto, porque parece que tal y la gente, yo creo que se va a quedar a lo sorprendida, seguramente cuando diga el peso. Te pasaré las fotografías para que vean las distintas fases que te he comentado. Porque Genial. en total son 27 toneladas de material entre hormigón y hierro, de acero, pero es que abajo hay 28 toneladas de zahorra previas a ese quitó el fango para que no hubiera ahí una base que fuera susceptible de movilización. Y entonces 2 meses antes de la colocación, cuando echamos esas 28 toneladas de zahorra, se apisonó, con los cruzadores se dejó todo liso. Pero pues igual, esa primera estructura de 12 toneladas de acero y de 25 metros cuadrados de acero y hormigón. Lleva un pedón central, una gran maceta, donde encaja la siguiente, que pesa otras 10 toneladas, lleva 22 kilos, y el resto es ahí a la última tornilla de la estructura, tornillo de acero inoxidable para que no se deteriore, para poder desmontarlo bien total. Y esa es la que ya pesa, los 4.000 kilos que pesa la cola, que se lleva dentro de la máquina atrás. Lo que es la cola solo pesa 24 mil. Claro, 4.000 Ah, bueno. kilos. 24 mil. 500 que ya sí. Sí, no. Chapa de 14 milímetros, y aunque no lo parezca, tiene el grosor suficiente para que cuando hace mucho viento, si viene un día que haya viento, la ves aletear. Aletea, pero no parte. Entonces era la gracia que tuviera ahí. Aletea. Lleva 2 grandes vigas, doble T que se llama, y esas son las que dan la rigidez para abajo, para el soporte que tiene. Las piezas, y luego llevan los anodos de sacrificio, los anodos de zinc, que son los que absorben la corrosión para que no se corran los acero. Entonces, esos anodos de sacrificio, el óxido no ataca la corrosión al acero, sino que lo hace al zinc y lo protege las años. Ya lleva desde el 2007, lleva bastante. Viento y marea nunca mejor dicho. Nada, es preciosa, es el símbolo de Cartagena. Sí. No, totalmente. O sea, al final cuando lo dices a alguien de tal, pues cola de ballena. 16 años. No, me parece que no. Porque fue en septiembre, no se puso a finales de septiembre. La aportación, al haber estado en la Antártida, que dibujé muchas y fotografías muchas, me viene con la petenera de que además se da la paradoja de que una de las veces entró aquí un calderón y estuvo dando vueltas que un fotógrafo de opinión captó la foto, yo tengo la foto, y estaba el calderón rodeando la cola de ballena. Para la gente que dice que no hay cetáceos de la costa cartagenera, vino a visitar aquí a su compañera. O sea, una ballena. Sí, claro, la ballena. Ajá. No, yo he visto un tiburoncito pequeño por aquí, pero tampoco. Zona de paso de cetáceos por aquí, pues bueno, ya hay visto con la zona de la rodilla por aquí. Sí. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, Ha sido un placer y la verdad que es alucinante. Porque además, fíjate, yo había datos que no conocía, como lo de que se mueve. Así, esto me han dejado un poco. ya que veas que hay viento fuerte y levanto el leveche, y lo verás como ese movimiento. Pero en plan, es como los dos. Son las dos alas Ajá. que van a moverse.